Sean ustedes bienvenidos a Mirador Universitario. En esta ocasión estaremos proyectando la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, producida por la CUAYED y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. El programa que tendremos en la sesión del día de hoy está dedicado al tema de las lenguas y la interculturalidad. Me voy a permitir, su amigo Adalberto Santana, decirles cuál es el objetivo precisamente del programa del día de hoy. Y este trata de exponer y comprender las implicaciones de las lenguas como parte de la interculturalidad que hoy vivimos. Y para ello hemos invitado a 3 distinguidos universitarios que nos acompañan para generar este conversatorio sobre lenguas e interculturalidad. En primer lugar, quiero presentar aquí a mi izquierda a la maestra Radina Dimitrova. Ella es profesora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Sea usted bienvenida, doctora Dimitrova. Muchas gracias. Y también nos acompaña en esta ocasión el doctor Hernán Taboada, quien es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y trabaja en general temas sobre la interculturalidad en el mundo. Gracias, doctor Taboada, por estar aquí con nosotros. No, gracias, Alberto. Y finalmente tenemos a la doctora Navarrete, Emma Navarrete, quien es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quien es también profesora de lenguas en aquella destacada entidad universitaria. Doctora Navarrete, sea también muy bienvenida a esta sesión con el tema de lenguas e interculturalidad. Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos aquí su presencia, que indudablemente los 3 son profesores de lenguas y también de temas de la interculturalidad, pero las lenguas esencialmente tienen que ver con esa interculturalidad, pero ellos nos van a hablar en mayor medida de todo ello. Vamos a hacer por lo pronto la introducción con una breve cápsula que nos va a introducir en el evento de este programa del día de hoy. La vemos y regresamos aquí para iniciar nuestra plática. Las relaciones entre grupos sociales heterogéneos y diversos se ha caracterizado en diversas ocasiones por la dominación de unos sobre otros, bajo diversas formas de desigualdad, control, subordinación y violencia. Por otro lado, el reconocimiento de la pluralidad cultural ha sido abordado en ámbitos de la sociedad como por ejemplo en la impartición de justicia, salud, instituciones públicas, educativas, etc. Siendo la educación el espacio social desde donde surge el debate entre América Latina y el Caribe y de donde más se ha puesto de manifiesto este análisis. El concepto de interculturalidad expresa situaciones y posiciones distintas frente a las posibilidades de su construcción, desarrollo y resultados. Fue en la década de los años 80 que a partir de la revaloración de las formas de vida indígenas, de sus pensamientos y sus propios modelos educativos, que las diferencias individuales son el resultado de las oportunidades y de las experiencias que forman parte de la historia de vida de cada uno de ellos. En América Latina, el concepto de interculturalidad vino a sustituir el de bicultura, debido a que ya no es posible hablar de sujetos biculturales. La cultura de muchas sociedades está presente en el ambiente cotidiano, en la familia, el trabajo, la escuela, etc. Por lo tanto, se hizo necesario hablar de relaciones interculturales en un mundo globalizante donde cada vez se comparten más valores, creencias, prácticas culturales que reafirman dando fuerza y valor a un mundo pluricultural.
estamos de nueva cuenta aquí ya en Mirador Universitario después de haber visto esta breve cápsula. Vamos entonces a iniciar el diálogo con nuestros profesores invitados el día de hoy, en especial aquí a un lado con la maestra Dimitrova. ¿Qué nos puede hablar de esta enseñanza de las lenguas que hoy en día son fundamentales en estas relaciones internacionales y como elementos centrales de las culturas contemporáneas? Las lenguas son sumamente fundamentales. Su estudio le da una herramienta a las personas precisamente a poder llevar este diálogo, ¿no?, que implica la interculturalidad. Porque si nos fijamos en la misma palabra, ¿no?, yo como maestra, déjenme irme a la palabra misma, desglosarlo, ¿no? Inter es en medio de, y culturalidad, ¿no?, son una pluralidad de culturas, o de menos debe de haber dos. Y cuando hay dos, lo que debe de haber es un diálogo, y un diálogo correcto. Este diálogo correcto no se puede realizar si las dos culturas se desconocen absolutamente, ¿no? Como alguien que ha tenido que traducir, interpretar, enseñar, ¿no?, entre no solo dos idiomas, sino dos culturas, que son, digamos, la china y la mexicana, les puedo decir que los retos de la traducción justo residen mucho más en lo cultural que en lo lingüístico, porque las palabras ahí están, te las sabes, no te las sabes, cuando no te sabes una, la sustituyes con otra, juegas, pero si no entiendes la cultura del otro, ahí está, la traducción se vuelve imposible. Ahí el diálogo se corta y la gente se queda, ¿no?, viéndose, mirándose, sin entenderse, y de ahí surgen los malentendidos y los conflictos, como todos aquellos que están poblando nuestro mundo actual, ¿no? Hablando incluso de dos pueblos que hablan el mismo idioma, ¿no? Rusos, ucranianos están en una guerra, pero ahí está, ¿no?, el diálogo cortado, el diálogo interrumpido, ¿no?, el no querer escuchar al otro, ¿no? Hace que surjan, ¿no?, estos malentendidos que a veces hasta se traducen en conflictos más grandes. Así que todo parte de, como muy bien lo dice Confucio, ¿no?, su filosofía parte de una postura de rectificar los nombres. No los nombres personales de las personas, sino los conceptos. Rectificar los nombres es su estrategia de nombrar las cosas por su nombre, aprender muy bien qué denota cada palabra, ¿no? Esto es el estudio propio del idioma que hablas, ¿no?, y que usas como herramienta en tu día con día. Pero este mismo proceder tiene que, digamos, realizarse cuando estás estudiando un otro idioma que no es de tu cultura, que no es de tu día con día, justo con la idea y con la mentalidad de que detrás de las palabras hay fenómenos, conceptos, y para tener claridad, ¿no?, y conseguir un diálogo verdadero con el otro y no nada más como un papagayo, decir así, papá, muy bonitamente las palabras del otro, pero sin realmente poner el contenido correcto en esas palabras. En esto creo que está el reto de esta interculturalidad, viéndolo a partir de los idiomas. Siempre pensar que detrás del idioma hay cultura y son las palabras y el pensamiento, la filosofía, la cosmovisión de la otra cultura que estás aprendiendo, no nada más palabras. Claro, es un elemento muy importante, creo, la cosmovisión. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Taboada? Haciendo eco de lo que acaba de decir Radina, ¿no?, con mucha sabiduría y desde el conocimiento que ella tiene, ¿no?, de lenguas extrañas, siguiendo un poco lo suyo, estamos ante este concepto, la cultura, ¿no?, un concepto un poco misterioso, ¿no? Hablamos de culturas, distintas culturas, pero no las vemos, son como abstracciones, ¿no?, están un poco lejos. La corporización de estas culturas son las lenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Que cada cultura se expresa en una lengua distinta? Bueno, no es tan fácil la cosa, ¿no? Puede haber distintas culturas con la misma lengua. Puede haber al revés, ¿no? Puede haber también una misma cultura, distintas lenguas, pero es la forma más aprehensible, ¿no? Alguien habla otra lengua, entonces yo sospecho que va a tener otra cultura. ¿Qué quiere decir esto? Un poco lo que dice, va a tener otra visión del mundo.
No, es algo que, bueno, todos aprendimos, lo que vimos algunos elementos así de lingüística, ¿no? O sea, el mundo nosotros lo abstraemos de distintas formas, ¿no? Hay cosas más o menos universales, una taza, un cuaderno. Supongo que en las distintas lenguas no habrá mucha diferencia, ¿no? Pero estas cosas que decimos, el amor, el odio, Dios, los ángeles, realmente quieren decir lo mismo en las distintas lenguas. Ahí es que nos entramos ahí en problemas, ¿no? El problema que tuvieron los primeros, podemos decir, los primeros evangelizadores, ¿no? Pensaban que todo era muy fácil. Mis palabras las traduzco automáticamente a otra lengua. Se vio que no era tan fácil, ¿no? Pasa lo mismo con cantidad de conceptos que estamos usando. Precisamente el que conoce lengua ya conoce distintos mundos, distintas cosmovisiones, ¿sí? A lo mejor lenguas muy cercanas se parecen también mucho. Francés, italiano son las que tenemos más cerca, inglés, ¿no? Entonces vemos que no hay mucha diferencia en su aprehensión de la realidad. Las abstracciones más o menos son parecidas porque hay parentesco, porque está muy cerca. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos un poco? A medida que nos alejamos, vemos que ya no cubren las palabras exactamente el mismo campo semántico. Esto es lo interesante, lo fascinante que tiene el estudio de otras lenguas. Y al respecto, usted, doctora Navarrete, ¿qué piensa sobre estas ideas que nos han expuesto nosotros dos colegas? Estoy de acuerdo, porque obviamente saber una lengua además de la lengua materna nos abre un panorama muy amplio, ¿no? Nos da un mayor acercamiento a la cultura del otro. Y creo que aun cuando las lenguas sean cercanas, cada una comparte elementos muy disímiles y muy diferentes, ¿no? Porque hasta en un mismo país se hablan diferentes dialectos, lenguas, y cada región tiene su propia cultura. Hasta los colores pueden ser diferentes y se pueden ver diferentes. Entonces, eso de la interculturalidad es un tema fascinante porque implica que las culturas sean vistas de una manera de igualdad, ¿sí? Que no esté una sobre la otra, sino que se entiendan. Una de las competencias de la interculturalidad es saber aprender. Y dentro de este saber aprender está el reconocer la otredad, reconocer al otro como tal y entenderlo, para que de esta manera podamos convivir de una manera, como lo decía la doctora, de una manera más amistosa, ¿no? Y no verlo, como usted decía, entre este odio, sino más bien que seamos conscientes de que estamos a un mismo nivel, que cada quien tenemos nuestras particularidades, pero que somos diferentes, ¿no? Y que tenemos que entender esas diferencias y aceptar esas diferencias y ver al otro con esas diferencias también. Y tan simple como la proxemia, ¿no? Cuando estamos platicando con alguien que es de una cultura, una cultura extranjera y que no es nuestra, hay veces que nosotros como hablantes de una lengua no sabemos qué tanta distancia tenemos que mantener del otro. Y si no mantenemos una distancia adecuada, hacemos sentir al otro mal. No está cómodo con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos respetando esa parte de la cultura, ¿no? Por eso digo que la cultura está en todo y, como bien lo decía el doctor, son cuestiones intangibles. Hay cuestiones tangibles como, bueno, la comida, la música, el arte, pero hay otras que simplemente son intangibles, que no vemos y que tenemos que saber vivir con ellas y convivir con ellas, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante. Y que están presentes en nuestra realidad. Yo recuerdo que, por ejemplo, el maestro Leopoldo Sea, un gran filósofo mexicano, pues nos decía precisamente que por ser distintos somos iguales. Es decir, las distintas lenguas que hoy en día se desarrollan en el mundo y más en el siglo XXI, nos hacen ver que todas ellas tienen la misma importancia. Si les parece bien, vamos a ver un sondeo de opinión sobre estos temas que estamos abordando y regresamos en unos instantes. Yo creo que la lengua
lo es todo, o sea, es la manera de expresar nuestro mundo. Yo creo que cada lengua es una cultura diferente y entonces el poder tener acceso o acercarnos a lenguas distintas es acercarnos a estas culturas que nos ayudan a abrirnos mundos distintos, y creo que esto da pie a como formas de relación, cercanía, vínculos que de otra manera no existen. Sí, primero que nada, aprender a valorar nuestras lenguas nativas, ¿no? Sea el español o cualquier otra de las lenguas que existen en México, en el mundo, y tratar de aprender las lenguas originarias, pero también las lenguas extranjeras, porque cada lengua es un mundo y entre más lenguas conocemos, más mundos podemos entrar. Pues bueno, o sea, la lengua en general pues es nuestro medio de comunicación, de expresión emocional, es un modo de creación también, de creación y de recreación, de reinvención. Pues no sé, o sea, para mí la lengua representa una forma de conectarme con el mundo y con la gente que está a mi alrededor. Y pues en general, pues no sé, también sobre las raíces de mi país, la historia de otras personas también. Pues la lengua simplemente es la manera principal en la que nos comunicamos. Creo que realmente no existiría la mayoría de la cultura sin la lengua. Y pues se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Tipo, pues siendo escrita, hablada. Es la manera en la que realmente nos podemos comprender los unos a los otros, podemos solucionar nuestras diferencias y podemos propagar lo que conocemos. Pues la lengua es universal, más que nada. Crea puentes entre culturas, y incluso cuando hay culturas que tienen dos lenguas distintas, realmente hay intersecciones entre estas lenguas que hace que nos entendamos, que hace que nos comprendamos mejor. Y pues simplemente el ser humano en general es un ser lingüístico. En general siempre va a buscar la manera de darle un nombre a todas las cosas. Entonces es algo que todos compartimos, que todos podemos aprender, y pues es algo muy bonito. Bien, de nueva cuenta aquí estamos en Mirador Universitario después de haber visto este breve sondeo sobre los temas que estamos comentando en este programa dedicado a las lenguas y la interculturalidad. Vamos a volver entonces con la doctora Navarrete para que nos amplíe pensando estos temas en términos pues, de un mundo global en el que estamos viviendo hoy en los inicios del siglo XXI, doctora Navarrete. Pues bien, doctor, retomando un poquito lo que hablábamos en el panel pasado, esto de la globalización creo que sí tiene mucha importancia, obviamente, definitivamente, pero siento yo que hace falta que haya más conciencia de lo que es la propia interculturalidad. Y más conciencia, no nada más en cuanto a la enseñanza de lenguas o el aprendizaje de una lengua, que la cultura está implícita, obviamente, sino que debería de haber un poco más de interés por conocer lo que interviene en la interculturalidad por los propios gobiernos. Porque si los gobiernos no están conscientes de qué implica esta interculturalidad, de ver la cultura del otro como una cultura igual, siempre va a haber conflictos de toda índole. Entonces, malentendidos, obviamente, como bien lo decía el doctor, como lo decía la doctora, este conflicto de Ucrania-Rusia, siendo una cultura aparentemente muy cercana, pues son malos entendidos que por falta de esta interculturalidad bien aprendida se están dando. Entonces, creo yo que hasta internamente, ¿no? Se tendría que poner más énfasis gubernamentalmente en aspectos interculturales para realmente entender a cada una de las regiones de los propios países, interno y de manera externa. Creo que sería una manera sana de entendernos y entendernos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y vivir de una manera más armónica, ¿no? Sí, el doctor Taboada, como experto en temas, dijéramos, del mundo árabe, alejado, dijéramos, de la propia realidad latinoamericana, difíciles de acercarse en un primer momento, pero especialistas como usted entienden estos fenómenos globales, estos fenómenos de lenguas, de la interculturalidad. Sí, aquí intervienen muchos factores, ¿no? Lo que acaba de decir la doctora Navarrete.
está este interrogante. ¿Realmente podemos entendernos, hablando el mismo lenguaje, nos entendemos? ¿No? Aquí hay una cuestión bastante compleja, ¿no? ¿Qué quiere decir hablar el mismo lenguaje? ¿No? Estamos en este mundo presidente globalizado, está esta ficción de que, bueno, hay lenguas internacionales, está, bueno, el inglés como esta lengua, todos hablamos inglés, el inglés ha ocupado un lugar que creo que en la historia ninguna otra lengua ocupó, ¿no? De realmente la lengua internacional de todos los países, ¿no? De todos los países, las instituciones internacionales, etc. Todos hablamos más o menos algo parecido al inglés, ¿no? Una lengua ahí un poco estándar, ¿no? Pero que nos sirve para intercomunicarnos. ¿Alcanza esta es la pregunta, para este espesor cultural que está atrás de cada persona que habla el inglés? No, obviamente no, ¿no? En el caso mío de estos estudios, alguien planteó esta pregunta. A ver, ¿qué sirve más para conocer el Medio Oriente, ¿no? ¿Conocer bien árabe o conocer bien inglés? ¿Sí? Hay algunos, paradójicamente, se inclinan por decir, no, el que sabe bien árabe y lee nada más que literatura en árabe, pongamos, no en otro idioma, va a tener una imagen un poco rara, ¿no? De este mundo árabe, ¿no? Si sabía nada más que inglés, sin saber turco, ni persa, ni kurdo, ni árabe, ¿no? Va a tener una imagen como que más traducible, ¿no? Más acorde, más bienvenida en todos los medios, ¿sí? Eso creo que es cierto, ¿no? Va a entrar un poco en sintonía con la interpretación dominante de lo que es este mundo de Medio Oriente, ¿no? Pero sí, le va a faltar todo este espesor cultural, cantidad de cosas que no va a entender, ¿no? Continuando un poco, precisamente ese es el problema que hay, ¿no? Este mundo del círculo gobernante, de las relaciones internacionales, de la diplomacia, ¿no? Se entienden superficialmente una cultura con otra. Entendemos una cosa, nadie puede estudiar ahí con 6.000 lenguas en el mundo. Nadie puede conocer ni 6.000, ni 1.000, ¿no? Ni mucho menos. ¿Quién conoce todas las lenguas que se hablan en México? ¿No? México, sí, en todas partes se habla castellano. Más de 60 lenguas. Más de 60 lenguas. Sí, más de 60 lenguas. Está bien, en todas partes ahí son rarísimos los que no hablan castellano, ¿no? Pero hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Sin acceder a alguna de estas lenguas. Entonces sí, yo creo que sí, es importante una lengua internacional, es un gran instrumento, un gran medio de comprensión, pero falta algo más, ¿no? Creo que Carlos V decía, un hombre vale cuantas lenguas conoce, ¿no? Y él conocía varias, ¿no? Él conocía, a diferencia de Felipe II, él podía hablar varias lenguas. Ahora, maestra Dimitrova, usted que tiene un origen búlgaro, donde su lengua materna es el búlgaro, pero en nuestros días en la universidad usted enseña el chino y es una conocedora muy bien del español, o sea, es usted un personaje de nuestra cultura latinoamericana, europea y asiática. ¿Qué nos puede enseñar de su experiencia? Esto implicaría muchos más minutos de lo que tenemos en esta entrevista. La verdad que sí, a mí así se me ha dado la vida, ¿no? El obligado diálogo y esto de sentarse y más escuchar el otro antes de hablar todos los idiomas que he tenido que hablar, ha implicado mucho escuchar, mucho aprender, con muchos maestros que me han construido, ¿no? Como una Babilonia. Un poco. Así que esto es un tema muy largo que se escaparía hacia una historia personal que mejor lo dejamos para otro programa, ¿no? Porque ha tenido y sigue teniendo sus complejidades, ¿no? Yo todos los días enfrentando alumnos mexicanos, hablándoles de chino en chino, siendo búlgara, ¿no? Es una situación, uno diría por demás exótica, pero yo retomaría los temas que tocaron de la globalización y de esta dominación mediática, ¿no? Y traducida a veces muy malamente precisamente a este lenguaje dominante, ¿no? El inglés. Viviendo en China, haciendo mis estudios, yo me di cuenta los muy diversos niveles de inglés que se hablan por las distintas personas. Yo viví en un dormitorio de estudiantes extranjeros donde había personas de 50 países y más, incluso de países que yo nunca había escuchado en mi vida, y me acuerdo como efectivamente, por ejemplo, gente de India, de Nepal, hablaban un perfecto inglés siendo, ¿no? Procedentes de países
que han sido dominados por el Imperio Británico, y por ejemplo gente de Medio Oriente o países africanos que literalmente se expresaban con 20 palabras en inglés, y yo tenía que entender un inglés mucho más sofisticado que el mío, aunque con acento, y por otro lado entender un inglés de 20 palabras que háztela para entender qué te dice el amigo, ¿no?, de Sudán, por ejemplo. Entonces ahí me di cuenta que los idiomas son instrumentos, tienes que usarlos, ¿no?, en la medida correcta. Esto de dominarlo perfectamente, hablar con acento inglés británico, estos son propósitos absolutamente falsos que a nadie le sirven de nada. El inglés lo usamos en la medida que podemos, justo para comunicarnos y medio entendernos. Porque justo antes de empezar esta digamos, entrevista, el día de hoy, yo me fijé en esta brillante revista que tenemos aquí en Archipiélago y vi un ensayo titulado Literatura Fantástica en Latinoamérica. Me atrapó la atención y realmente en el mismo inicio del ensayo, ¿no?, se decía algo que para mí fue una gran sorpresa, pero resultó ser una gran realidad, que en Estados Unidos realmente no se traduce. Este país dominante, que a través de su idioma, a través de su postura globalizante, porque la globalización es un proceso que alguien nos impone en este escenario mundial. Alguien lleva la batuta de este proceso. No sucede porque sí. Esto es un proceso dirigido. Se dirige exactamente en este idioma, ¿no?, que nosotros manejamos y nos sentimos obligados de manejarlos, y la realidad es que en el mundo editorial de Estados Unidos, en esta máquina editorial más poderosa en el mundo, la traducción de todos los idiomas, de todos los temas, ocupa un 3%. Estas son las ganas de nuestros vecinos del norte de escuchar a los demás, a todos los demás, ¿no? Un país con una postura muy belicosa, muy a veces intolerante, una cultura autocontemplativa, narcisista. Incluso yo diría que sus ganas de escuchar al mundo son 3% y 97% está como un boomerang, ¿no?, autocontemplativo y autorreflexivo sobre sí mismo. Esto es el resultado de no querer escuchar a los demás, ¿no? Los tenemos como un factor dominante en nuestras vidas y lamentablemente vemos que a veces son consecuencias más que provechos que tenemos de esto. Esto es, digamos, el resultado de dominar el discurso a través de un solo idioma y a través, ¿no?, de una cultura que no quiere escuchar, y es una cultura muy joven. Bien, si les parece bien, vamos a hacer una breve pausa, y volvemos en un instante, después ver una breve introducción de nueva cuenta a los temas que estamos aquí tocando. Volvemos en unos instantes aquí a Mirador Universitario. Interculturalidad considera el respeto por los derechos humanos, la diversidad, la fuerza y el valor de la multiculturalidad, el refuerzo de la identidad, el proceso recíproco de aprendizaje entre las culturas, el diálogo basado en la relación interactiva y la igualdad de oportunidades para todas las personas. En las modalidades de los intercambios, en el planteamiento de las relaciones entre diferentes sujetos y en cómo se recupera y reconoce la condición de sujetos de los miembros de las culturas indígenas, tanto hacia el interior de sus comunidades como en el diálogo con los otros. Se han expresado las diferencias en las formas de pensamiento, cosmovisiones y paradigmas sustentados y expresados en los intereses de los diferentes sujetos y posiciones que plantean la problemática. Para ello, la interculturalidad se refiere a las relaciones que se establecen entre diferentes culturas con el propósito de satisfacer la necesidad de comunicación. Al hablar de interculturalidad, necesariamente nos referimos a algún tipo de contacto,
interacción o comunicación entre grupos humanos de diferentes culturas, pero en un contexto problemático a nivel de la vida social. Bien, estimado público, estamos de nueva cuenta aquí ya en Mirador Universitario, en la serie Temas de las Humanidades y de las Artes, con el tema de lenguas e interculturalidad. Queremos también comentarles que allí en nuestra pantalla aparecen los números telefónicos como las redes sociales a las cuales nos pueden llamar y escribir para que aquellos que estén interesados obtengan unos ejemplares de la revista Archipiélago, una de las más importantes revistas que se publican aquí en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y volvemos con nuestros invitados, precisamente sobre estos temas de la diversidad cultural. Vamos ahora con el doctor Hernán Taboada para que nos aborde de nueva cuenta esta serie de aspectos. La diversidad cultural. Bueno, continuando y retomando, incluso corrigiendo visiones, ¿no? Lo que había señalado, bueno, la gran diversidad lingüística que hay, ¿no? En el mundo, había hablado de 6.000 lenguas, ¿no? Hay lenguas dominantes. Nosotros, a lo mejor, como estamos en esta casa que es la lengua castellana, no nos damos cuenta, ¿no? De la situación un poco excepcional y privilegiada que tenemos, ¿no? Una lengua que está entre las principales habladas del mundo por el número de hablantes, ¿no? Esta es una minoría de lenguas, ¿no? La primera es el inglés en cuanto a la cantidad a este papel de lengua internacional que tiene, de la lengua globalizada, como dijimos, el número de hablantes, pero el castellano es la principal en cuanto a número de hablantes nativos y la dispersión, la gran dispersión que tiene, ¿no? Si le agregamos esta lengua hermana que es el portugués, más todavía, ¿no? Esta lengua tiene ahora como su centro, digamos, es precisamente América Latina, ¿no? Ya los países más grandes precisamente están en América, con su sede, ¿no? En Viejo Mundo, España y Portugal ya son minoritarios en cuanto a población, ni siquiera se habla la misma lengua, ¿no? En España, ya por eso hablo del castellano, en España se hablan varios idiomas. En Portugal es más homogéneo, pero está también en esta situación minoritaria. Entonces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? De esta situación que se da en gran parte de África, en gran parte de Asia, donde hay lenguas que son muy minoritarias, habladas por muy poca gente, ¿no? Esta necesidad que se tiene, por lo tanto, de tener una segunda y una tercera lengua, o tener esta lengua local y aparte una lengua internacional de hablar. Eso me pasó mucho con los hablantes africanos, como me preguntan qué lengua se habla en tu país, en el caso de Argentina, pero sería México lo mismo, castellano, español, y me dicen, ¿y qué segunda lengua? No hay ninguna segunda lengua, ¿no? Precisamente ellos sienten esta necesidad, ¿no? Esta necesidad. En fin, nosotros tenemos esa situación privilegiada. El lado negativo es eso, que estamos muy encerrados, ¿no? En los límites de nuestra lengua. No vamos más allá, no tenemos estos otros mundos simbólicos, ¿no? Esta gente que tiene distintas lenguas tiene también acceso a distintas realidades. Evidentemente hay otros países donde hay una diversidad cultural, lingüística, que se expresa cotidianamente. Vemos países donde se hablan, las personas de ese país hablan varias lenguas. Ya no dijéramos en Europa, en la misma África, en la misma Asia, aunque el inglés siga siendo hasta nuestros días una lengua hegemónica, ¿no? Incluyendo los países colonizados por Inglaterra. Un día abrí los consulados británicos y me doy cuenta pues que es el mayor imperio que hasta hoy en día ha dominado en el mundo. ¿Hay algo al respecto, doctora Navarrete? Pues sí, indiscutiblemente el inglés ya por mucho tiempo ha sido la lengua internacional. Esto de la globalización pues ha acaparado el inglés como medio de comunicación global, ¿no? Y sí, definitivamente, como dice el doctor Taboada, quien en América Latina sobre todo, tenemos una sola lengua, el castellano, y esto pues nos impide abrir nuestra visión hacia otros mundos. Y por otro lado, el inglés, pues todo mundo traduce al inglés, ¿sí? Aunque del inglés no se traduzca mucho, sobre todo en los Estados Unidos. Y bueno, me preguntaba yo, bueno, tal vez no tengan la necesidad de hacer más traducción en Estados Unidos porque todo les llega en
en inglés. Entonces, no sienten esa necesidad porque lo tienen en su lengua. El problema está en que esas traducciones, pues muchas veces no reflejan la parte cultural de la lengua de donde son hechas esas traducciones, ¿no? Ese sería el lado negativo, diríamos, ¿no? de todo esto que se traduce en el inglés, porque siempre el inglés como lengua es una lengua más sintética, en el sentido de que las cosas se dicen de una manera más directa que lo que hacemos en español. En español somos un poco más, usamos más palabras para decir algo, y el inglés pues es más reducido el número de palabras, y en todo esto pues se pierde muchas veces ese sentido de la cultura, del documento o de la lengua oral que es traducida al inglés. Sin embargo, como usted dice, esta hegemonía pues sigue vigente, y es el inglés americano, el inglés británico, pero también está el inglés canadiense, también está el inglés en la India, el inglés en Australia, que muchas veces se olvida uno de que existen esos lados del inglés, ¿no? De la cultura anglosajona, que es anglosajona por la lengua, pero cada país tiene sus particularidades. Y como bien lo decían hace un ratito, ¿no? Nos preocupamos por aprender el inglés británico o el inglés americano. Digo, todavía hay alumnos que llegan a los centros educativos y dicen, bueno, ¿qué inglés se enseña aquí? ¿El americano o el británico? ¿Los profesores son americanos o son nacionales? ¿No? Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Muchas veces un profesor con lengua materna que no es el inglés y que está enseñando inglés, puede transmitir mejor la cultura de ese país angloparlante que un nativo, ¿no? Porque un nacional, un mexicano enseñando inglés, conoce las necesidades que pueden tener estos alumnos sobre los aspectos culturales que le van a hacer falta para comunicaciones básicas con el otro, ¿no? De la cultura. Ahora, hay lenguas emergentes. Si bien creo yo entender, el chino es una de esas lenguas que a nivel mundial, obviamente la importancia económica de regiones como la propia República Popular China, como Taiwán, Singapur, que donde se habla el idioma oficial, dijéramos, el mandarín, si no me equivoco, ¿sí? Y que empiezan a ser emergentes porque son economías también que empiezan a dominar, que empiezan a debilitar el poder hegemónico de las visiones tradicionales del mundo eurocentrista. Y ahora se desplaza el mundo hacia otros parámetros también culturales, y es el caso de Asia-Pacífico. ¿Me equivoco en ese sentido, maestra Dimitrova? No se equivoca, pero las cosas, como siempre, ¿no? Pueden ser muy ambiguas, ¿no? Yo retomaría lo último que dijo la profesora Navarrete, que realmente está esta todavía, ¿no? Falacia del aprendizaje, ¿no? De aferrarse a aprender con nativos. Yo lo sufrí esto en China enseñando inglés, ¿no? Tenía que mentir que soy nativa del inglés para que me den trabajo. Ahora veo lo otro, ¿no? Que gente cree que por ser nativos, hablantes del chino, pueden enseñar mejor, incluso traducir mejor. Acabo de toparme con el caso de un libro de poesía muy valioso que no se tradujo 5 años porque el editor estaba imaginando que gente conocida suya que son nativos del chino pueden traducirlo mejor que, por ejemplo, alguien como yo que es profesional de la traducción. Se demoró 5 años y venció su contrato en este intento fallido de traducir con nativos poesía, algo que por ser nativo de un idioma no puedes acceder, ¿no? A este ámbito del idioma sin ni siquiera seres lector, ¿no? de poesía, ¿cómo la vas a traducir? Así que esta falacia de que el nativo te va a enseñar mejor, no, al revés, son los maestros locales muchas veces que justo por haber sido estudiantes, aprendices, han penetrado a través de los niveles del lenguaje hasta el meollo de la cultura, ¿no? Y te la pueden explicar, te pueden explicar varias capas. Muchas veces un nativo te puede decir, se dice, no se dice, y no puede llegar a explicarte el porqué de las cosas. Y de cuestiones culturales, muchas veces los mismos nativos no se percatan tan bien como un observador externo. Mientras estaba cubriendo la cápsula, estábamos conversando y
Di a los colegas el ejemplo de este ya famoso y por ser ganador del Nobel, ¿no?, de literatura, escritor chino Mo Yan. ¿Cómo es que lo conocemos? A través de sus traducciones al inglés. ¿Cómo se hicieron estas traducciones al inglés? Realmente con muchísimo más editing que traducción. Editing, esto es recortar, reformular, es decir, rearticular la escritura de este señor chino, ¿no?, para que se adapte a lo que es un mercado estadounidense que necesita entender y leer las cosas de cierta forma. Si Mo Yan se hubiera traducido tal cual del chino al inglés, yo no sé si hubiera tenido todos estos lectores y si hubiera llegado al Nobel. Es decir, lo que usted dice es a medias cierto, porque sí vamos conociendo literatura, cultura china, pero ¿cómo la estamos conociendo? A través, ¿no?, otra vez de una lengua dominante, de traducciones que son adaptaciones, y en caso de Mo Yan, efectivamente, las traducciones al español se han hecho del inglés. Así que vean el teléfono cultural descompuesto. Vamos a ver una cápsula de nueva cuenta que nos están introduciendo estos temas y volvemos a la última parte de esta conversación que estamos teniendo sobre esta interculturalidad y la importancia de las lenguas en nuestros tiempos. Volvemos en unos instantes. La interculturalidad es una postura política para la preservación de los componentes de la identidad de colectivos humanos. Las relaciones interculturales son inevitables y necesarias. Por ello, debemos considerar la importancia de fortalecer nuestra identidad cultural y de conocer los valores de otras culturas sin caer en el etnocentrismo. No se trata de homogeneizar la cultura, sino de establecer criterios que valoren y respeten la diversidad cultural, comprenderla y compartirla en la medida de lo posible en un ambiente de interculturalidad consciente y adecuada. Las relaciones interculturales, por su propia naturaleza, tienen un carácter asimétrico, donde la cultura que está en posición subordinada poco a poco va asimilando los valores de la cultura tradicionalmente dominante. Al establecerse como un modo de convivencia entre las distintas culturas que conforman la sociedad nacional, que debe permitir al país asumirse como pluricultural y a los ciudadanos asumir las diferencias y valorarlas como algo bueno y enriquecedor. Convivencia que debe responder a la situación sociopolítica y económica, a los intereses y necesidades reales de las personas, comunidades y pueblos, garantizando la formación de las capacidades indígenas para asumir los desafíos y compromisos del desarrollo y liberación que demandan los indígenas. La necesidad de reconocer las diferencias y las identidades culturales como una expresión del pluralismo cultural es una necesidad obligada cuando dos o más grupos con culturas diferentes se encuentran, ya sea de manera hostil o amistosa. Bien, estamos de nueva cuenta aquí ya en Mirador Universitario en este programa dedicado a las lenguas y la interculturalidad. Hay algo muy importante que aquí que hay que destacar, el tema de las traducciones, como ya se ha señalado, pero también de las interpretaciones, que no es lo mismo. ¿Qué nos dice al respecto, doctor Taboada? No, este tema central, ¿no? Continuando lo de Radina, ¿no?, que es experto. A mí me tocó comprobar plenamente lo que acaba de decir, ¿no? El hablante nativo no necesariamente es el mejor maestro, ¿no?, de la lengua en la cual nació, ¿no?, ni tampoco es el mejor traductor. ¿Sí? Este segundo aspecto lo pude comprobar. Yo estoy a cargo de una revista, comprobar cómo me llegan traducciones de gente que conoce muchísimo mejor el idioma, que mete inglés o francés. Yo lo sé mucho menos, pero me doy cuenta que aquí tradujeron mal, ¿no? Es importante manejar la lengua de llegada, ¿no?, pero también conocer el tema del cual se está hablando, ¿sí?
Y esto entonces aquí viene también la lengua de llegada, o sea, la lengua a la que hay que transmitir. Todos los que somos docentes sabemos que para enseñar hay que saber dos cosas. Saber lo que uno va a enseñar, pero también conocer el público, ¿no? No vamos a enseñar algo demasiado elevado y no demasiado elemental, ¿no? Tenemos que sintonizar con el público. Eso es lo que nos requiere también una traducción, ¿no? Además de una enseñanza, ¿no? Estamos llenos de traducciones malas en el sentido que no entiende bien lo que quiso decir el autor para o no transmiten correctamente. No transmiten. Y la interpretación, que es lo que usted también decía, ¿no? Apunte sobre esto, doctora Navarrete. Que realmente en la traducción interviene mucho esto de la interpretación, porque quien está traduciendo hace sus propias interpretaciones de lo que quiere hacer llegar a la lengua de destino, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que también tener mucho cuidado. Bueno, la doctora, como experta en traducción, lo sabe perfectamente, que no nada más es traducir la lengua, hay que interpretar lo que el autor del escrito quiso transmitir con ese escrito, ¿no? Entonces, ese sentido de interpretación también puede desviar la traducción por completo. Y también tiene mucho que ver con lo que dice el doctor Taboada, en cuanto a que un nativo no puede no ser el mejor traductor, porque conocerá la lengua, pero la interpretación de lo que el autor quiere decir probablemente no tenga el entrenamiento o haya desarrollado las capacidades para hacer esas interpretaciones de la manera más adecuada, ¿sí? Lo mismo que cuando hablaba usted de este escrito que fue hecha la traducción a modo de que se entendiera en inglés, ¿no? Y que el inglés, ese escrito fue entendido por muchas otras culturas a través del inglés y donde ya se perdió esa interpretación original que se debió de haber hecho al hacer la traducción, ¿no? De chino al inglés, de Moyen. Y hay otros temas también que tienen que ver con esto. Diariamente vemos, dijéramos, en la televisión, interpretaciones, o en la radio, o no traducciones, interpretaciones de una conferencia diplomática o política de X personaje. ¿Qué pasa en esos casos, doctora Navarrete? Bueno, es que ahí también, es meternos en muchísimas cuestiones y también darían para una plática completa de un programa, ¿no? Porque también la interpretación simultánea, cuando están hablando en una reunión de diplomacia, digamos, si se hacen las interpretaciones, estas interpretaciones pues son muy riesgosas, porque si el intérprete no capta lo que el interlocutor quiso decir, pues va a ser una traducción diferente, ¿no? Y ahí pueden causarse serios problemas. Malos entendidos. Malos entendidos, precisamente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Y muchas veces también en los anuncios de televisión que vemos que se toman literales de algunas publicidades de Estados Unidos, pues no las transmiten de la manera correcta al público mexicano y se dan ahí los malos entendidos también. O las palabras que se han estado retomando del inglés y que se han adaptado al español y que ya se usan como lenguaje cotidiano castellano y que es un error, ¿no? Entonces, estas interpretaciones sí causan muchos problemas. Hay veces que causan más problemas que beneficios, ¿verdad? Y aquí yo creo que la doctora nos puede platicar más. Déjenme con un ejemplo muy bueno que lamentablemente no proviene de mi práctica como intérprete, que he estado abandonando por dedicarme más a la universidad y a la docencia, algo que me hace muy, muy feliz, pero sí durante muchos años incursioné activamente en la interpretación y sé muy bien, en carne propia lo he sufrido, pero déjenme compartirles un ejemplo que viene de la experiencia de la profesora Liliana Arzovska del Colegio de México, que también es intérprete, docente, traductora, etcétera. En una reunión entre chinos y mexicanos en Oaxaca, alguien se lo transmito de manera muy sucinta, ¿no? Para, digamos, por cuestiones de tiempo, uno de la delegación china, el dirigente de la delegación china solicita agua caliente. Pasa media hora y viene muy amablemente un señor del hotel, creo, donde se estaban desarrollando esas pláticas y avisa, ¿no?, a la intérprete de la oreja, quien tradujo agua caliente como agua caliente. Fíjense cuán sencillos pueden ser las palabras y cuán diferente
diferentes pueden ser los conceptos que se manejan en las culturas. Entonces viene alguien del hotel y le dice al oído que la tina para el señor chino con el agua caliente ya está lista. Sí, eso. Lo que en la cultura china se entiende como agua caliente, que necesariamente es para beber porque nunca toman agua fría. Aquí en Oaxaca, en aquel clima caluroso, nadie se imaginaría que alguien estaría tomando agua caliente, ¿no? En estas temperaturas. Entonces lo que pensaron es que agua caliente claramente es para ducharse. Esto es la traducción cultural de la cual hablé en el inicio. Palabras sencillas, conceptos diametralmente distintos, ¿no? Esto es lo que quería decir con los malentendidos entre las culturas y cómo tienes que conocer la cultura de otro. ¿Quién consume el agua caliente para beber y quién realmente la utiliza para ducharse, ¿no? Estaba esperando ahí la tina caliente. ¿Y en qué estaría la salvación de esta situación tan compleja? Yo les daría dos, digamos, opiniones que las pueden tomar, las pueden dejar, pero primero el proceso de contrario a la globalización, la descentralización, el irse a la periferia, llevados por el interés, por la curiosidad, por la preocupación de efectivamente ponerse de manera voluntaria en el papel de un transmisor, traductor, intérprete de la otra cultura. Comunicar la otra cultura, ¿no? Aquella que sabes que se va a extinguir o que no se va a entender o se va de plano a malinterpretar si tú no intervienes como una persona honestamente interesada a transmitir estos mensajes, sean del chino, del vietnamita, de alguna rara lengua africana, etc. Nuestra motivación de irnos a la periferia y trabajar por esta periferia para ir un poco contrarrestando las tendencias de la globalización. Y la otra solución que yo le veo es en estas personas que están en el límite, que nacen y viven en el límite, las personas interculturales. Y les voy a dar un brillante ejemplo. Un poeta mexicano, que es también MEPA, de Guerrero, que yo conocí gracias a un evento de poesía. Él se llama Hubert Matiwa, excelente poeta que solito traduce su poesía al español. Cuando la escribe en MEPA o cuando la escribe en español la traduce al otro idioma, es decir, es una persona intercultural en sí. Son dos mundos, ¿no?, en uno, y sabe solito interpretar y traducir sus propios mensajes en este tipo de personas que no son pocas. Y aquí en el continente latinoamericano, yo diría hasta son muchísimas, simplemente no nos fijamos que las hay, y especialmente en este México de 68 idiomas, ¿no? Estos son 68 universos, ¿no?, que se combinan con la cultura dominante que es el español. Díganos, doctor Taboada, que usted quiere intervenir. Sí. No, estaba como asintiendo lo que dice, pero viene bien porque es que nos pone ante un ejemplo, ante una rara especie muy privilegiada, el que es nativo de dos lenguas, o sea, de dos culturas. Pues la mayoría aprende, yo me paso a cierta edad, aprendo otro idioma, pero yo ya estoy en otro mundo, en otro universo simbólico, trato de entrar a eso. Hay gente, eso lo decía el crítico Georg Steiner, ¿no? O Gerhard Steiner, ¿no? que él dice, yo es que no sé, yo soy nativo del alemán, del francés y del inglés. No sé cuál lengua aprendí antes, no sé en qué lengua sueño, depende de la lengua que estoy hablando del día. Él, representante por su condición de judío de la burguesía, era nativo en las tres lenguas. Desgraciadamente ya estamos concluyendo. Solamente le voy a pedir que nos den un minuto ya muy corto para unas conclusiones. Empiece usted, doctora Navarrete. Bueno, pues fue un tema muy interesante, una mesa muy interesante, y bueno, creo que con lo que yo me quedaría es que la interculturalidad nos ayudaría a realmente entender las culturas y entender esas culturas como iguales, como lo decía yo en un inicio, ¿no? Que no está ninguna sobre la otra, ¿no? Y que hay que trabajar mucho en el saber aprender, el saber comprender y el saber entender al otro. Bien, doctor Taboada. Perfectamente. Y esto de las lenguas ayuda mucho, ¿no? En lo práctico, aprender el inglés o francés, las lenguas más difundidas. Pero algún lingüista me dijo, no, lo interesante es aprender mazahua, ¿no? Aprender guaraní, aprender aymara, o lenguas africanas, ¿no? Es otro mundo simbólico y ayuda mucho a ver cómo se pueden ver de otra forma las cosas. Bien. Por último, maestra Dimitrova. Y yo así concluiría, aprender a ser el diálogo. Más allá de aprender de hablar cierto idioma o ciertos idiomas, ¿no? Pensar en esta interculturalidad, en este diálogo que
llevamos dentro, incluso cuando no somos nativos o hablantes de 2 idiomas, no naturalmente, buscar esto, ¿no? Ver estas personas no privilegiadas que viven en la frontera y que son una traducción y son una encarnación del diálogo, y tratar un poco de acercarnos a sus realidades. Y desde México yo creo que es muy fácil, ¿no? Especialmente estas personas, ¿no?, que tendrían abuelos otomíes, totonacos, etcétera, acercarse a la raíz, buscar este diálogo que llevas dentro, ¿no?, que llevas en el bolsillo, bajo la piel. Tú decidirías en qué nivel lo llevas en tu ser, pero ahí está nuestra capacidad de diálogo, que va mucho más allá del simple dominio del idioma. Bien, pues les agradecemos a nuestros invitados esta rica plática, este rico conversatorio que hemos tenido con el tema de las lenguas y la interculturalidad. Llegamos así finalmente a este programa dedicado a ese tema, pero también al fin de la serie de temas de las humanidades que hemos transmitido aquí precisamente en su programa Mirador Universitario. Maestra Dimitrova, doctor Hernán Taboada, doctora Navarrete, les agradecemos su presencia y sobre todo a nuestro público el habernos acompañado en esta serie de temas de las humanidades coproducido por la CUAYED y el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Estaremos viéndonos en otra serie importante sobre los temas que nos son atingentes a nuestros estudios en las humanidades y las artes. Les agradecemos a ustedes. Su amigo Adalberto Santana los verá próximamente. Muchas gracias.